Ya, ¿a cuál cámara miro? Ya, hijo. Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta masterclass es muy especial y yo creo que importante para todo ser humano que quiera entrar en un proceso de autoconocimiento. Es un tema que se va a tratar desde el coaching ontológico, aunque su base es neurociencias. Digamos que son temas que vienen en estudios en los últimos 50 años, que es el tema de la huella neuronal o huella neural o marca neurológica. Tiene varios nombres, pero es lo mismo. Entonces vamos a explicarlo hoy desde esa integralidad del ser humano, que lo comprendamos no solamente como a nivel biológico, en términos que sean digeribles para todos, sino cuál es el efecto en la vida cotidiana, porque a veces de nada vale saber un término científico, un concepto y entenderlo incluso en contexto, si yo no sé este tema que tiene que ver conmigo, cómo me afecta hoy, cómo me afecta en mi vida cotidiana, ¿sí? El conocimiento siempre tiene que llevar a una práctica para poder ser transformador. De hecho, una de las cosas que más difíciles es para el ser humano y que es lo que trae la frustración es cuando el ser humano sabe pero no sabe hacer, ¿sí? No hay nada que dé más impotencia que yo saber, por ejemplo, que los hábitos saludables son comer de X o Y manera, pero no poderlo llevar a la práctica. Eso es lo que más frustración genera en el ser humano. De las cosas que queremos nosotros desde el aula de Nova Eva es formar para poder vivir, ¿sí? No solamente formar para inflar el ego y que sepamos muchas cosas, sino que las podamos llevar a la práctica en la vida cotidiana, en las 5 dimensiones que saben, creo que la mayoría de ustedes, a menos que tengamos personas nuevas hoy, que trabajamos sobre la base de la integralidad y la conectividad en 5 dimensiones del ser: espiritual, mental, emocional, físico-material y relacional social. Son las 5 dimensiones del ser humano. Y que todo el proceso de autoconocimiento, de sanación, de rehabilitación incluso, que es la propuesta de Nova Eva, desde medicina de los estilos de vida, desde la estructura ontológica que tenemos, es que podamos vivir en coherencia integral, interior, y que eso se vea reflejado en el exterior, en una vida que se va poniendo en orden paso a paso. Bueno, lo primero que les quiero decir es que me encanta cuando tengo que transmitir temas que he vivido desde a veces experiencias que son dolorosas, pero que efectivamente si tú sabes ver el sufrimiento como un reto que te quiere enseñar algo, el sufrimiento como un mensajero, las situaciones que se nos salen de control como una oportunidad de desarrollar más la creatividad, de crecer como seres humanos, de ejercitar la capacidad de amar en las dificultades, pues se convierte en algo que va a dar muchísimo fruto, ¿sí? Todo pasa para bien, todo, incluso las circunstancias que no nos gustan, incluso esas situaciones que no podemos ir al pasado y cambiarlas y arreglarlas. Bueno, como vieron, el tema de hoy es la huella neuronal. ¿Qué es la huella neuronal? Este tema de la dimensión mental, todos los temas son demasiado amplios y demasiado profundos, son demasiadas cosas para abarcar. Vamos a hacer un ciclo de dimensión mental para que entendamos no solamente la salud mental desde una óptica integral, sino para que sepamos cómo es que funcionamos, cómo es que funciona nuestra mente en los diferentes temas que se van a ir tocando. Hoy vamos a hablar de la huella neurológica. Entonces, primero, digamos que nuestro sistema nervioso tiene no solamente como órgano principal el cerebro, que sí es como el protagonista, sino que tenemos neuronas, que son la célula que hace parte del sistema nervioso, ¿sí? Que por eso hablamos de huella neuronal, que es una huella que se hace en las neuronas. No solamente tenemos actividad neurológica, o sea, no solamente tenemos neuronas en nuestro cerebro, también tenemos neuronas en el intestino, también tenemos neuronas en el nervio vago, ¿sí? Por eso muchas veces pasa que hay una conexión entre lo que veo, por ejemplo, si yo veo a la persona que me gusta y me la encuentro en un centro comercial súbitamente, yo no solamente voy a sentir como un corrientazo en la cabeza, sino también como unas maripositas en el estómago. Es porque tenemos un entendimiento con todo un eje, no solamente
o con las neuronas de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces ya sabemos que cuando hablamos de neuronas no hablamos solamente de cerebro, hablamos de una actividad neurológica que está en todo el eje nervio vago, intestino. O sea, ¿pensamos con el intestino? Sí, pensamos con el intestino. ¿Pensamos con el corazón? Sí. De hecho, hay muchos estudios que están mostrando el poder que tiene el campo electromagnético y esta conectividad neurológica de corazón con nuestro cerebro, ¿sí? Para las mujeres es mucho más fácil entender este tema de la intuición, que es como un tema, un entendimiento demasiado agudo, que lo percibimos como una certeza que se me craba, que lo decimos también como tengo un pálpito, tengo como una certeza, tengo una intuición, y que efectivamente se da, o sea, funciona y es efectiva y es clara y es como un conocimiento que no sé de dónde me viene, pero que lo sé. Son como certezas que se nos clavan en el corazón. Esto es una expresión de lo que sucede con la actividad neurológica en este campo electromagnético, que lo que muestra en los últimos estudios es que es mucho más potente desde aquí que desde aquí, ¿sí? Venimos de una época en la que se le ha dado predominancia a la mente, al pensamiento, el cerebro manda. Entonces tenemos estrategias de una cantidad de personas de cómo hackear la mente, cómo me manipulo a mí mismo, a mi subconsciente, para que mi subconsciente deje de manipularme a mí. Y realmente no estamos hechos para funcionar de esa manera, porque no estamos hechos solamente para vivir de nuestra mente y vivir en nuestra mente, ¿sí? Entonces vamos a entender como estos conceptos en la vida práctica. Entonces, entendiendo ya que la neurona no solamente está en el cerebro, pero que tiene un funcionamiento en el cerebro, sobre todo en los primeros años, que es donde se empieza como a descargar los archivos en la mente del niño, a instalar programas, y dentro de esos programas descargar archivos, tal cual sucede en el caso de un computador, por ejemplo. Tú no puedes descargar un archivo si no tienes el programa instalado previamente. Como cuando uno en el celular va a abrir una foto y te dice no tienes el programa para poder abrir esta foto. Entonces, siempre la información que nosotros vamos descargando en nuestras neuronas desde que somos niños requieren que primero tengamos un programa instalado para que quepa y sea compatible, ¿sí? Si yo no tengo el programa descargado, no puedo descargar el archivo. Por eso hay cosas que a nosotros no nos permean. Por eso digamos que hay personas que les dicen, ves que tú eres muy estúpido, y se sienten horrible, y otras veces que tú sientes es muy estúpido y no les pasa nada. No tienen el programa para descargar esos archivos. A todos los seres humanos nos alteran y nos afectan cosas diferentes, pero hay, digamos, unas frecuencias, en el caso, por ejemplo, del tono de la voz, unas frecuencias que alteran mucho, que irritan mucho la actividad neurológica. Entonces, por ejemplo, una mujer que tenga la voz muy aguda y que hable va a ser muy irritante a nivel neurológico para un hombre, por ejemplo, por el tono de la voz que es supremamente agudo o chillón. Entonces va a ser una mujer que va a ser menos escuchada que una mujer que tenga una voz más grave, ¿sí? Incluso si las dos están hablando en el mismo tono, o si la persona que tiene la voz aguda está hablando en tonos más bajitos, más tranquila, más calmada, y la persona que tiene la voz más grave está hablando con más fuerza, con más enojo incluso, en la percepción total, pues este tono agudo va a generar más irritabilidad, ¿sí? Entonces vemos que también hay unos factores biológicos que facilitan el descargue de esos archivos, o los complican, no los dejan descargar. Eso es demasiado complejo, no es el tema de hoy, pero es importante tenerlo ahí sobre la mesa para que entendamos las circunstancias que se prestan cuando tenemos activas huellas neuronales que nos activan a la vez redes neuronales, y que es lo que hacen en nosotros, que nos generan un disconfort en nuestra vida, malinterpretaciones, brechas en las relaciones afectivas, con situaciones complicadas, tender a patologías psicológicas que desencadenen un desorden en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, la neurona es la célula, que es como la unidad donde nosotros descargamos estos archivos del conocimiento, ¿sí? Y la neurona, pues hay muchos tipos de neurona, no solamente tenemos neuronas como células en nuestro cerebro, hay otras células, por ejemplo, que se llaman las células glías, que se han descubierto hace muy poco y que se está entendiendo apenas qué es lo que hacen. Pensaban que eran como un relleno, pero se han dado cuenta que tienen un rol fundamental dentro de ese ejercicio del sistema nervioso. Hay neuronas de diferentes tipos, ¿sí?
pero cuando lee la neurona, pues digamos que así sean de diferentes tipos, hacen lo mismo. Nico les va a mostrar desde el computador, yo aquí tengo unas impresiones, qué es la neurona, ¿sí? ¿Cuál es la neurona? Aquí hay una neurona. Entonces ustedes ven que aquí está el núcleo, aquí están las dendritas, que son como esas ramificaciones, que son como las paticas que se estiran para conectarse con otra neurona y hacer algo que se llama sinapsis. Nico, ¿estás mostrando la imagen ahí? Listo. Sinapsis, ¿sí? La sinapsis, esta es una patica de la dendrita, de la neurona, que se conecta con otra, aquí lo vemos un poquito, miren estas, las dendritas, cómo se conectan con otras dendritas y pasan la información, no se tocan, pero la pasan porque es pura bioquímica y la pasan a través de los neurotransmisores. ¿Sí? Aquí vemos cómo estas moléculas de neurotransmisores que están en las puntas de las dendritas pasan la información al receptor de la otra célula y es la forma como nosotros nos conectamos neuronológicamente. Uno dice a veces que se junten las dos neuronas, literal. O sea, lo que sucede cuando yo entiendo algo es que hay una sinapsis, ¿sí? Todo aprendizaje requiere de una conexión neurológica que ancle la información, hagan clic, ¡chum!, se conecten y pasa eso que es como eureka, lo entendí, o lo vi, o lo puedo crear, ¿sí? Porque en el pensamiento nosotros no solamente tenemos datos que vienen de afuera, nosotros también producimos ideas con esos datos, que son la imaginación, la creatividad. También tenemos en nuestro pensamiento recuerdos, recuerdos positivos, recuerdos negativos, ¿sí? También tenemos en nuestro cerebro, tenemos recuerdos de películas que vimos y que hacen parte de nuestra vida, que nos marcan profundamente. ¿Qué es lo que sucede con un niño, por ejemplo, cuando tiene 6 años y se ve Spider-Man? Él sale empeliculado, haciendo así, chun, él se siente, o sea, se altera su identidad, el niño cree que es Spider-Man. De hecho, hemos visto que hay historias tristes de niños que se vieron Superman, pensaron que podían volar y se tiraron por un balcón, ¿sí? Hasta ese punto de llegar a perder lo lógico del ser humano. Un niño sabe que no puede volar, pero es Superman y piensa, porque se da ese proceso neurológico, y nuestro cerebro, presten atención a esto, nuestro cerebro es eficiente, pero no es inteligente. Me explico. Todos tenemos diferente capacidad neurológica, diferente capacidad cognitiva, ¿sí? Como los computadores. Hay unos computadores que son más potentes que otros. Y uno ve, hay computadores que valen 1,5 millones, otros que valen 5 millones. ¿Cuál es la diferencia? La potencia que tienen, la capacidad. ¿Para qué? Para descargar información, ¿sí? Porque el computador viene virgen, sin nada. Cuando nosotros nacemos como un computador virgen, sin nada, y hay gente que nace con un IQ más grande, que tiene una capacidad cognitiva superior a otras personas. Todos tenemos inteligencia, sí, pero no todos del mismo tamaño, y esto es importante entenderlo y aceptarlo, porque muchas veces desde la motivación nos dicen que no todos somos iguales, todos somos súper inteligentes. No, no todos somos iguales y no todos somos igual de inteligentes, ¿sí? Y menos en las mismas áreas. La inteligencia se nace o se hace. O sea, yo nazco con una capacidad, pero también puedo construir un crecimiento a partir de lo que tengo, ¿sí? Y nuestro cerebro se presta para crecer esa capacidad, que es como cuando compramos un computador que no es tan chévere, pero que compramos una memoria para extenderle la memoria. O sea, sí se puede crecer la capacidad de nuestra inteligencia, pero requiere también unos esfuerzos. ¿Qué sucede en el caso de una persona que es como un computador potente que descargue programas que no son tan útiles, ¿sí? Entonces, lo que hace con ese computador es que tiene jueguitos descargados, es que descarga pornografía, es que descarga las novelas de Netflix, es que tiene información, screenshots de conversaciones, o sea, no tiene información valiosa. El computador tiene una capacidad muy grande, pero no tiene información valiosa, ¿sí? Distinto a un computador que puede ser de menor capacidad, chiquito, pequeño, pero tiene información súper valiosa. Descargué programas, fotos de recuerdos de las cosas que amo, que me gustan, programas para aprender inglés, programas para diseñar. Entonces mire que el computador puede ser de una capacidad más pequeña que el otro, pero tiene programas y archivos que le permiten hacer cosas más interesantes, más fructíferas,
que este de alta capacidad. Vamos al caso, por ejemplo, de las personas, de estos grandes hombres que fueron dictadores, que fueron asesinos en serie, personas que son demasiado inteligentes, que tienen una capacidad enorme cognitiva, pero que descargaron programas y archivos que eran incorrectos y por eso con su inteligencia, en vez de hacer bien, hacen mal, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo para que empecemos a hacernos responsables de que yo soy quien elige después de tener la conciencia, porque lastimosamente hay personas que no pueden tener conciencia, hay personas que sí. Ustedes están teniendo la oportunidad de tenerla para elegir cuáles son los programas que tengo, cuáles tengo que desinstalar, cuáles archivos tengo descargados que me sean útiles o no. Entonces volvemos al tema de la neurona. La neurona hace sinapsis con otras y crea redes neuronales que se van a ver. Nico va a mostrarles la imagen ahí, como esto, más o menos, ¿sí? Como unas telarañitas con unos núcleos. Me dices, Nico, cuando muestre la imagen. Entonces, esa imagen que ustedes están viendo ahí, hay como 4 tipos de red. Esta es la imagen de donde hay menos redes juntas, donde está como más vacía la imagen. Es una red de un bebé recién nacido, que no tiene casi información, no tiene casi sinapsis porque no ha adquirido todavía ese conocimiento del mundo exterior. Tiene algunas, tiene ya huellas neuronales desde la concepción, desde la gestación, pero está como el computador virgen, ¿sí? Y vemos en la cuarta un poquito más, en la segunda un poquito más, en la tercera un poquito más la red, y aquí vemos en la última columna una red muy compleja, muy densa, que ya vendría a ser de un niño de 3, 6 años, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos adquiriendo esa densidad de nuestras redes neuronales a partir de la cantidad de veces en las que hagamos sinapsis, constante conexión neurológica, ¿sí? Una vez se conectan las neuronas, empieza a pasar electricidad, que es lo que va a empezar a transmitir la información y que es la que transmite los neurotransmisores, ¿sí? Nosotros somos un complejo bioquímico y eléctrico. Nuestro cerebro funciona con eso, pura química y electricidad, distinta pues a la electricidad que conocemos de un bombillo, pero es un sistema completamente eléctrico. Por eso es que hay interferencia del campo electromagnético de un celular con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un campo electromagnético que está en una constante emanación de esas corrientes y va a tener interferencias y va a tratar de comunicarse con, pues con frecuencias que le sean compatibles. Por eso siempre nos van a sugerir que no durmamos con el celular al pie de la cama, que mantengamos los computadores y celulares o pantallas, televisores en nuestro cuarto apagados cuando estamos durmiendo, porque tienen una interferencia, porque nosotros también somos un complejo con sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, viendo la densidad de estas redes neuronales, ¿qué es lo que se está viendo y qué es lo que estudia un neurocientífico? Y es ver que, por ejemplo, los niños de hoy que están tan acostumbrados a vivir pegados de las redes sociales, de los jueguitos, de los videojuegos sobre todo, no están creando redes neurológicas maduras, ¿sí? También vemos que aunque esta es la red de niños, vemos que hay personas maduras, grandes, adultos, que no desarrollan la madurez neurológica, que no crean estas redes neuronales en densidad. ¿Por qué? Porque tuvieron una vida superficial, vacía, porque preferían quedarse jugando Tetris que aprendiendo, porque estas redes no se desarrollan con automatismos. Hemos hablado en otras ocasiones que nosotros tenemos 3 cerebros, ¿sí? Y uno es el subconsciente automático, el piloto automático. El subconsciente es nuestro cerebro más emocional y el automático es el que nos permite hacer las cosas en automático, manejar, ir al baño, caminar sin que tengamos que volver a retomar el aprendizaje. Resulta que los videojuegos, por ejemplo, nos llevan a usar demasiado nuestro cerebro automático. Las redes sociales como un Instagram, ¿sí?, nos vuelven adictos a la dopamina porque es novedad todo el tiempo, viendo quién puso historias, viendo quién puso un nuevo post, novedad siempre, pero también nos llevan a automatismo porque ¿qué hacemos? Scrolleamos, miramos la pantalla y bajamos y a veces somos mirando y llevamos 1 hora
media hora y nos dimos cuenta que llevo media hora, 40 minutos de mi vida perdida viendo cosas que no me interesan de gente que ni conozco, ¿sí? Es muy charro porque yo no soy farandulera, o sea, yo casi no conozco a nadie de la farándula, pero he estado viendo el tema de la noticia de Shakira y Piqué, pues vi que se separaron y yo me leí un artículo, ta. Desde ahí, pues, te empiezan a llegar un montón de noticias porque ustedes saben que los algoritmos hacen que te llegue más información de la que tú has buscado. Yo busqué una vez, vi la noticia, le di clic, dije, ve, se separaron, qué pesar, ta, 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 y desde ahí me vienen llegando un montón de noticias de ellos. Pues es muy charro porque yo que no soy farandulera, me enrolé con esto y me he visto un poco de cosas y en estos días caí en cuenta que yo llevaba un rato leyendo 3 chismes alrededor de lo de Shakira, Piqué y la nueva novia, cuando me di cuenta, media hora yo viendo bobadas de una vida que no es mi vida, y eso nos sucede. ¿Por qué? Porque entramos en piloto automático. Entonces concluimos algo. Si yo vivo mi vida y si mis hijos están viviendo mi vida en piloto automático, no se van a crear redes neuronales sólidas y densas, ¿sí? Por eso está muy de moda la atención plena. La atención plena consciente, que es hacer todo concentrado, y hay ejercicios de atención plena, mindfulness, ¿sí? Y realmente son ejercicios que hoy parecen como una ciencia nueva, como que, y realmente fue algo que nosotros perdimos dentro de las terapias de sanar personas que tienen atracones o que tienen bulimia o anorexia, está hacer mindfulness en comida, o sea, comer consciente. ¿Por qué? Porque una persona que tiene atracones come inconsciente, por eso logra comer la cantidad de cosas que come sin ser consciente y que le quepa más porque no activa los sensores de saciedad, porque está en un comer inconsciente. Entonces vemos que nos pasa a veces que estamos comiendo, hablando por teléfono, y cuando vemos el plato acabamos y uno, sí comí, no comí, me tomé la pastilla, no me la tomé, vamos a cine con el balde y antes de que empiece ya llevamos más de la mitad del balde y no nos dimos cuenta en qué momento. Nos pasa, por poner un ejemplo, pero todo lo hacemos hoy inconsciente. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos con el celular en la mano, ¿sí? Comer inconsciente, por ejemplo, hace que consumamos más alimentos, hace que tengamos menos saciedad y hace que no nos nutra de forma adecuada, porque para poder activar todos los mecanismos enzimáticos, el proceso de digestibilidad, de absorción de nutrientes, requiere que nosotros estemos conectados con el alimento. Esto puede sonar muy hippie, conéctese con el alimento. No, realmente fue algo que perdimos, pero que lo hacíamos antes. Cuando no teníamos celulares, nos sentábamos en el comedor, teníamos tiempo para compartir el almuerzo en familia, casi todos los días. A mí me tocó, mi papá trabajaba en una universidad, era docente, y siempre a él le daban sus 2 horas de almuerzo. Entonces él nos recogía del colegio y llegábamos a la casa, mi mamá nos tenía el almuerzo y nos sentábamos todos a almorzar juntos y compartíamos el alimento y compartíamos en familia, ¿sí? Pero hoy, ¿cuánto tiempo le dan a un papá para que comparta el alimento con su familia? El almuerzo, 15 minutos, ¿sí? Media hora. Y las personas por exceso de trabajo a veces comen en el puesto de trabajo. Entonces vemos cómo han cambiado muchas cosas que nos llevan a por ejemplo, comer inconsciente. Pero antes era lo que hacíamos. Uno antes se sentaba a desayunar y el papá no te dejaba prender el televisor, no, usted se sienta a comer y cuando termine de comer va y coge el libro, va y mira el televisor. Había una sala del televisor y otra sala era el computador, el comedor, pero hoy vemos que hay casas donde tienen un televisor en la cocina, un televisor en el comedor, un televisor en cada cuarto, un televisor en el cuarto de empleados, una biblioteca, aparte cuarto del televisor aparte, ¿sí? Y que hay gente que almuerza con el televisor prendido, con las noticias o con el partido de fútbol. Entonces, realmente esta atención plena la perdimos, y eso está viéndose reflejado en que, siendo la época en la que más acceso a la educación tenemos, a la información tenemos, estamos generando la generación de menor capacidad cognitiva que hay, ¿sí? Porque estamos en piloto automático, haciendo todo. Incluso hasta las relaciones sexuales se convirtieron en un vivir en un piloto automático, hasta el punto de que es más común cada vez que se necesitan estímulos como ver una película, como consumir alguna droga para poder entrar en una relación sexual que sea placentera, porque se viene perdiendo la capacidad de la atención plena,
Y eso significa que no hay redes neuronales para poder entrar en los actos, sean cual sea trabajar, y nos vamos volviendo más dependientes de la motivación cada vez, ¿sí? La generación de nuestros papás, yo creo que muchos de ustedes tienen papás que decían, yo para ir al colegio tenía que caminar descalzo hasta el pueblo o hasta el colegio se iban caminando, o sea, unos esfuerzos para lo que uno ahora hace, y teníamos que ir a la biblioteca para poder investigar y nos tocaba, a mi papá le tocó pizarra. Imagínese usted con pizarra, el profesor escribiendo, usted escribiendo, tenía que memorizarse todo porque tenía que borrar la pizarra para volver a escribir, ¿sí? No había ni siquiera cuadernos, a mi papá le tocó pizarra. Y hoy que tenemos un profesor presentando y todo el mundo tomándole fotos a la pantalla, a las presentaciones, y eso hace que se desconecten más de lo que están recibiendo, ¿sí? Digamos que sí, hay más abundancia de información, de estímulos, pero hay más desconexión neurológica, porque cada vez estamos más distraídos. Uno de los ejercicios más grandes que podemos hacer de mindfulness, de actividad consciente para poder crear redes neurológicas sólidas es concentrarnos en todo lo que estemos haciendo. Me estoy bañando, concéntrese en el baño. Yo soy una de las que me cuesta mucho, no me gusta bañarme con agua fría, me baño con agua caliente, o sea, digamos que la hora del baño para mí no es la hora feliz. Como hay gente que le encanta bañar, mi hora feliz no es la hora del baño. Entonces me meto al celular, me meto con el celular y pongo algo como para que se haga menos aburridora la hora del baño, ¿sí? Pero resulta que empecé a practicar el bañarme consciente del agua, agradecer que tengo una ducha con agüita caliente, ¿sí? Y resulta que me empezó a generar como mayor empatía, mayor agrado la hora del baño. ¿Por qué les digo esto? Porque la mejor manera de nosotros amar lo que nosotros hacemos es hacerlo con conciencia, ¿sí? No tendríamos que buscar medicamentos psiquiátricos, no tendríamos que buscar terapia, no tendríamos que buscar una cantidad de cosas si nosotros estuviéramos viviendo la vida conectados y conscientes. Bueno, entonces ya entendiendo la neurona, la sinapsis, la red que se arma, voy a explicarles en el tablero qué es una huella neuronal y qué es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros tenemos huellas neuronales, hacemos redes patológicas, distorsionadas, disfuncionales, que nos impiden ver la realidad con objetividad, como es, ¿sí? Entonces lo primero es que tenemos aquí, Nico ya va. Tenemos aquí, voy a dibujarme una neurona como mejor pueda, ¿sí? Tenemos aquí la neurona que se va a conectar con otras dendritas de otra neurona, ¿sí? Y aquí es donde se da esto que nosotros llamamos sinapsis, que es esta transmisión de neurotransmisores que pasan de un lado a otro, de una neurona a otra. Esto se ve en micro, pero en macro se va a ver como una red, ¿sí? Una red con nudos, de puras conexiones. Se encuentran, tienen puntos de intersección constantes, como una red, piensen en una malla de pescado, ¿sí? Y aquí tienen los puntos de contacto que son por donde pasa el mensaje, ¿sí? Entonces todo el tiempo nuestro cerebro es se ve como un sistema eléctrico, ¿sí? Que pasa corrientes eléctricas todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando nosotros estamos pensando, esas corrientes eléctricas son más frecuentes, son así, tin, 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 tin. Cuando estamos pensando muy estresados, es como una energía que va pasando como con cortocircuitos, así como, no sé, piensen en una luz de discoteca, ¿sí? Cuando tenemos un pensamiento tranquilo, este mensajero eléctrico pasa despacio haciendo esa transmisión de neurotransmisores. Cada vez
que yo refuerzo un acto, cada vez que yo refuerzo un acto se va creando la red. Hay un neurocientífico que dice, explicando esto pues en su libro, dice, ese capítulo se llama Se hace camino al andar, ¿sí? Esto nunca se les va a olvidar, se hace camino al andar. La mejor forma de hacer las cosas es hacerlas, que es lo que hablamos desde la perspectiva de adquirir un hábito, es a través de la repetición. No solamente uno piensa que yo repito, entonces yo voy a entrenar, voy a entrenar, voy a entrenar, los primeros 20 días, los primeros 2 meses van a ser difíciles porque voy a necesitar violentarme, obligarme para poder ir, pero después de un tiempo el cuerpo se adaptó, ¿sí? Y ya yo me despierto solo, voy y soy capaz de llegar incluso en piloto automático. ¿Por qué? Ya se construyó la red neurológica. Voy a explicarles algo aquí. Aquí está, por ejemplo, el impulso en esta neurona, en esta primera neurona, está el impulso de madrugar, por ejemplo, ¿sí? Y esta empieza a pasar la información, madrugo, me despierto, me paro de la cama ahí mismo, me lavo la cara, me tomo un café, me baño, ¿sí? Al otro día, madrugo, me despierto, me levanto, me tomo un café, me lavo la cara, me baño. Al otro día, madrugo, me despierto, me baño, ¿sí? Cada vez quiero que piensen como cuando uno está en la nieve, que está la nieve así lisa, recién caída, y uno pasa por primera vez y deja unas huellitas, pero después viene otra persona y vuelve y pasa, y vuelve y pasa, y pasan 100 personas. ¿Qué sucede? Ya no son huellas, ya es un camino, ya es un surco, ¿sí? Como se abren naturalmente los caminos, por ejemplo, en las montañas, que ustedes ven, si ustedes han estado en alguna exploración, en alguna caminata ecológica, ustedes ven que en las montañas hay veces no hay digamos, caminos pavimentados, ¿sí? Sino que son los surcos de los caminantes que van marcando, ¿sí? No son caminos como, ¿sí? como de cemento, sino que son surcos, que vemos que mucha gente ha pasado por ahí y se hizo un asentamiento de un camino. Lo mismo sucede en nuestro cerebro. Nosotros, estas huellas de las redes, una cosa es la huella neuronal, otra cosa es la huella de la red, son surcos que cada vez que yo repito un acto, se va haciendo un sendero, ¿sí? Se va haciendo un sendero. ¿La huella neuronal qué es? La huella neuronal es esa primera incisión, que es como una herida, digámoslo así, que se hace en la neurona, ¿sí? Por algún acontecimiento o palabra que yo recibí de alguien que tenía un valor y un significado para mí. Me explico. Si yo estoy chiquito y viene mi mamá, que la quiero, que es mi mamá la que me cuide, me dice, usted es mucho lo bruto, inmediatamente esa palabra va a quedar como una herida, es una herida física que se ve en la neurona, ¿sí? Bruto. Entre más importante sea el vínculo con la persona que te lo dijo, mucho más profunda va a ser la herida, ¿sí? Ahora, quiero que me presten atención. Si yo tengo en mi naturaleza una vulnerabilidad, en que soy demasiado sensible, o sea, que todo me afecta, ya no solamente me hiere, no solamente se genera la huella porque me lo dijo mi mamá, ya si es un amiguito del colegio que me dice bruta, ya me hiere. Ustedes han visto que hay gente que es mucho más sensible que otra, ¿sí? ¿Por qué? O sea, que todo lo afecta, porque hay una vulnerabilidad en su naturaleza psicológica, que incluso puede llegar a ser una patología. Ahí puede ser una codependencia, puede ser una persona que sea altamente, se deje invadir constantemente porque no desarrolló el carácter, porque le faltó reforzamiento de figura materna, de figura paterna, por diferentes circunstancias pues que no son el tema de hoy. Entonces, en la naturaleza, todas las personas, cuando nosotros estamos en la primera infancia, están haciendo huellas neuronales en nosotros, ¿sí? No solamente a través de la palabra, sino a través también de los actos. Una pela, te dieron una pela injusta, el papá no te creyó y te dio una pela. ¿Qué sucede mucho que ha tocado ver a veces en consulta? Que frente a, por ejemplo, un abuso sexual,
lo que más duele a veces no es el abuso sexual en sí, sino que cuando fueron a contarle, la mamá no les creyó y los peló, ¿sí? Eso generó una huella mucho más grande que el mismo abuso. ¿Por qué? Porque quien te tenía que defender no te defendió, ni siquiera te creyó, y al contrario te castigó. Eso genera huellas demasiado, demasiado profundas. ¿Listo? Entonces la huella neuronal es una herida que se hace en una neurona cuando estamos en la etapa de descargar archivos, ¿sí? Que no solamente pasa en la primera infancia, las mujeres terminamos de desarrollarnos neurológicamente, de construir como la red neurológica a los 21 años, los hombres a los 26 años. Por eso las mujeres maduramos más rápido que los hombres. Tenemos psicológicamente una madurez, una ventaja de 5 o 6 años aproximadamente. Entonces, hay veces que uno dice, bueno, en mi casa no me maltrataron, pero a los 14 años tuve un novio que me dijo gorda, quedó el machetazo, ¿sí? Se pueden imaginar el impacto de la palabra de tantas personas que han participado en nuestra crianza, en nuestra vida, constantemente y que están ahí, ¿sí? Ahora, hay unas huellas neuronales que no llegan a evolucionar en convertirse en una red disfuncional, ¿sí? Ya entendimos lo que es una neurona, ya entendimos lo que es una red y ya entendimos cómo se hacen los surcos, ¿sí? Ya entendimos lo que es una huella neuronal, que es una herida, una incisión que se le hace a una neurona. Es como descargar un archivo ahí, tin, bruta, ¿sí? Tin, gorda, tin, fea, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? O tin, el mundo es peligroso, algo va a pasar, ¿sí? Bueno, lo que sea, cualquier herida. A partir de esta herida, dependiendo de cómo se maneje, va a generar un trauma o no. Y cuando hablamos de trauma, partiendo de la huella neurológica, hablamos que a partir de esta neurona que empieza a hacer sinapsis con la otra, empieza a crearse una red disfuncional. Esa es una de las razones por las que cogemos, por ejemplo, un vicio, ¿sí? Hay una huella, un día probé la marihuana, pum, ¿sí? Se crea una huella, que además ahorita vamos a explicar cómo es que mi cuerpo recibe eso, porque no lo puede rechazar, si evidentemente es malo, ¿sí? Porque hay un cóctel de neurotransmisores alrededor. Todo lo que yo aprenda en un contexto emocional de dopamina, serotonina, de placer, va a significar para mi cerebro, esto es bueno, esto lo vamos a hacer. Por eso el tema de las drogas es tan complicado, porque tú con tu racionamiento, con tu conciencia, sabes que las drogas son malas, pero lo que tu cerebro recibe es un shot de dopamina grandísimo, de placer. Y el placer siempre va a ganarle a la razón si vivimos en piloto automático. Por eso una persona llega a caer en un vicio y no puede salir de ahí, porque la información que recibe su cerebro es, ¿sí? Peleé con mi papá, me maltrata, un amigo me dijo, ay, ¿cómo así? No, venga, le quiere quitar la tristeza que tiene el maltrato de su papá, lo invita a un porrito, ¿sí? Recibe de parte de su amigo como la ayuda, se siente querido, que no siente de su papá, por eso recibe, accede, confía, ¿sí? Esta experiencia está llena de un cóctel de neurotransmisores positivos, dopamina, paseo bacanísimo, estuve con gente chévere, nos trabajamos, fuimos felices. Esta persona queda con una huella y de ahí en adelante va a querer su cerebro repetir, repetir, repetir y tenemos una adicción. Ahora, en el tema de las drogas es evidente, ¿sí? Pero resulta que nosotros nos podemos hacer adictos a relaciones disfuncionales. Nos podemos hacer adictos a decir mentiras, nos podemos hacer adictos a hacer compras, nos podemos hacer adictos a las redes sociales, nos podemos hacer adictos a la comida. Y todo parte por no saber cómo contener en un tiempo, no poder tener desde la conciencia un filtro. Ustedes ven que cuando uno está creciendo, cuando uno va creciendo, para uno es más fácil a veces empezar a poner límites, ¿sí? A poner límites, es decir, ¿por qué me estás diciendo esto? Cuando vamos creciendo. Pero si la persona no logró madurar estas zonas del cerebro, es una persona que nunca va a poder poner límites. Por eso uno llega a ver que hay personas adultas que todavía viven como si fueran niñas, permitiendo abusos ya no de su papá, sino de su esposo, ¿sí? O ya no de su papá, sino de un hermano, porque se quedaron en esa mente infantil que no logró madurar, ¿sí? Si la persona logra madurar,
es una persona que aunque fue abusada cuando era chiquita, maltratada, es después capaz de poner límites. Vemos también como a nivel de abuso sexual, hay personas que de chiquitas fueron abusadas, pero que tuvieron una madurez psicológica y que lograron entender la circunstancia y no permitir más abusos, pero hay otras personas que crecieron sin lograr tener un entendimiento consciente de la situación y se convirtieron en personas que, aunque son profesionales, grandes, casadas, lo que sea, siguieron permitiendo múltiples abusos en la vida, aunque sean grandes, no son capaces de poner límites. ¿Por qué? Porque están estos surcos demasiado reforzados y la persona no logró hacer como ese reseteo, ¿sí? Que nunca se olvida. Sanar no es olvidar, sanar es no dejar que esas huellas neuronales que crearon redes neuronales disfuncionales te alteren. Bueno, ya entendiendo qué es la huella neuronal, que crea redes neuronales disfuncionales, ¿sí? Que las podemos ver en patrones de conducta. Viví de un papá que me maltrató, me trata como bruta. Hay un ejemplo que pone que le sucedió en la vida real, Ricardo Castañón, que ojalá lo miren, es un científico creyente espectacular, es un hombre que se convirtió del ateísmo a través de la ciencia por todo lo que empezó a ver. Él cuenta que tenía una paciente que había, pues que el papá era como muy machista, sí, muy fuerte y maltratador. Y ella una vez salió como de rumba a un cumpleaños, llegó un poquito tarde, no fue una cosa pues como una desobediencia, una rebeldía, y ella llegó como con traguitos encima, y el papá en ese momento le dijo, pues la maltrató, la insultó, alcohólica, borracha, ni siquiera un alcohólico se va a fijar en usted, mujerzuela, y a ella le quedó solamente el impacto de esa palabra, le quedó tan marcado que a los pocos días ella entró en una depresión, no pudo volver a ir a estudiar, como el maltrato que recibió de lo que la impactó ese maltrato del papá. Y a los pocos meses esa chica fue donde el papá y le dijo, usted me dijo que ni siquiera un borracho se iba a fijar en mí, y al menos un borracho se fijó en mí y me voy con él. Un señor, ella tenía, no sé, 17 años, y un señor de 58 años, alcohólico, y se fue con él. Y después de ese momento ella entró en una promiscuidad y en una vida de múltiples parejas, todos dentro de ese mismo patrón de alcoholismo, de maltrato, por las palabras del papá. Cuando ella llega donde él a tratarse como paciente, esta chica ya tenía 10 vidas en una, ¿sí? Y el impacto, o sea, él ponía este ejemplo porque el impacto no era un maltrato consistente, como que, o sea, un acontecimiento de una sola vez, pero tuvo repercusiones en múltiples veces. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad de la muchacha. Y hay que entender algo. Yo no puedo pensar que lo que yo hago es grave o no porque yo lo estoy haciendo con intención o con gravedad. Yo tengo que pensar que también interfiere en esto quién es el otro, ¿sí? Me explico. Hay gente que es mucho más sensible y en esa sensibilidad de las otras personas, por ejemplo, yo no soy muy sensible, yo soy más sensible como a la rabia, ¿sí? A mí es como que más cuando pasan cosas ilógicas que me da como rabia, pero tengo, digamos, tengo un carácter fuerte, yo tengo un carácter bastante fuerte. A mí si me corrigen y me corrigen de mala manera no me afecta, pues si alguien me habla fuerte, si alguien me habla duro, yo me siento amada, o sea, no me siento maltratada, ¿sí? Pero conozco otras personas que no son capaces de que las corrigen ni siquiera de buena manera porque tienen una sensibilidad supremamente difícil de manejar. Como yo soy fuerte, yo hablo fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me siento amada cuando alguien me dice, ven, te voy a decir algo, o sea, pilas con esto, o sea, yo no tengo dificultad con eso. Entonces, como también soy fuerte de mi temperamento, para mí es muy fácil ir a ayudarle a alguien a levantar. Pongo un ejemplo, una amiga que viene y otra vez vuelve con un novio que es un maltratador, ¿sí? Yo no le voy a decir, ay, gorda, pobrecita, ¿cómo así? No, yo le voy a decir, pero ¿cómo así, parce, tan pendeja? ¿Cómo se te ocurre? Porque es mi manera, ¿sí? Pero resulta que la otra persona es diferente y va a sentirse atacada y agredida por mí, ¿sí? En comunicación las cosas no son lo que se dice, sino lo que se interpreta. Y esto es una lástima, porque pasa en las relaciones interpersonales que muchas veces queremos decir algo y hacer un bien y el otro lo toma de mala manera. Y nosotros en nuestra intención estamos haciendo el bien, pero no tuvimos en cuenta el contexto afectivo, emocional de la otra persona. Sucede mucho en las parejas
cuando, digamos, cuando no se conocen bien en el noviazgo, no se conocen en esa parte psicológica, sobre todo cuando empiezan a tener una relación muy erotizada desde el principio. Si una pareja empieza a tener relaciones sexuales sin conocerse en la personalidad, a través del diálogo, a través de conocer el sistema familiar del otro, qué cosas te duelen, empiezan con una sexualidad temprana y como el juguete de la sexualidad es tan divertido, descuidan la parte del conocimiento psicológico, se casan y no se conocen y se empiezan a conocer ya en un contexto de matrimonio, ¿sí? Y es como que, pero vos, ¿por qué sos así? No, es que no lo conociste porque te pusiste a jugar con el juguete de destiempo. Y esto es muy grave, porque da pie a que nazcan hogares con inmadureces en el autoconocimiento y en el conocimiento del otro, ¿sí? Entonces, si yo me caso con una persona que es supremamente fuerte y yo soy súper sensible y yo no lo conocí en el noviazgo, muy posiblemente cuando tengamos la primera pelea de matrimonio que la vamos a tener, yo a pensar es un maltratador, ¿sí? Y resulta que no, no es que lo sea, es que tiene una creencia diferente. Entonces el tema de cómo es que se graba una huella neuronal va más allá de que solamente suceda por cosas malas, ¿sí? Hay veces sucede por un comentario, les voy a contar algo de mi vida personal. Mi papá me decía de cariño, o sea, no era bruta, sino de cariño. Mi papá me decía, mi bobita, ¿sí? Y me cogía la nariz o me cogía el cachete, siempre que me saludaba, mi bobita, ¿sí? Siempre. Y yo era una niña que me iba muy bien en el colegio, era inteligente, o sea, nunca perdí nada, gané beca, o sea, era tesita. Pero ese mi bobita quedó grabado en el subconsciente y por más que yo sacara buenas notas, por más que me ganara premios, por más que lo que fuera, yo me sentía la bobita, ¿sí? Por eso, los que somos padres tenemos que ser muy cuidadosos en cómo demostramos el afecto, el cariño, cómo lo verbalizamos, cómo verbalizamos las emociones. ¿Por qué? Porque las palabras pueden herir y cuando hablamos que las palabras hieren, efectivamente hieren físicamente con esta huella que se puede ver microscópicamente, se puede ver y que desde ahí puede generarse una red disfuncional. Otras veces no se generan redes, ¿sí? Pero cuando el impacto de esa palabra o de ese acontecimiento fue tan fuerte, sí se puede crear una red hasta llegar a una distorsión de la naturaleza de la persona, ¿sí? Como es el tema de la homosexualidad. Por ejemplo, ¿sí? Un rechazo a la mujer, si yo soy mujer, las mujeres son malas, yo no quiero ser mujer y me masculinizo, ¿sí? Entonces, todo tiene un origen en la interpretación que nosotros hacemos de los acontecimientos. Es muy importante entender, el ser humano fue creado no para interpretar, sino para entender al otro, hablar claramente, ¿sí? Saber decir las cosas y nombrarlas como son. ¿Cómo vemos que no hay un autoentendimiento? Ni siquiera podemos entendernos a nosotros. A mí me pasaba mucho y le pasa mucho a las mujeres sobre todo. Tengo rabia, lo expreso, lloro. O sea, yo, por ejemplo, solo lloraba por rabia, ¿sí? Si tenía tristeza, inmediatamente esa tristeza migraba a rabia. Si tenía impotencia, a rabia. Si tenía frustración, a rabia. Si tenía decepción, a rabia. Todas mis emociones negativas yo las expresaba con rabia y lloraba. ¿Por qué? Porque no era capaz de decir, tengo tristeza. Yo percibía la rabia y pensaba, tengo rabia. Pero realmente lo que tenía era una tristeza, sino que no tenía cómo más expresarla. No sabía cómo más expresarla, ¿sí? Entonces, hay veces pasaba que yo estaba triste por algo y yo no era capaz de llorar. ¿Por qué? Porque no tenía el impulso de la rabia para poder expresar la emoción, ¿sí? Entonces, hay veces vemos a una persona y pensamos, es muy enojada, es que siempre está enojada y resulta que esa persona, todas sus emociones las expresa de esa manera, ¿sí? Se pone rojo, colorado, se enoja, se encierra en el cuarto, se pone a llorar de rabia y resulta que son otro abanico de emociones, pero que solamente lo sabe expresar de esa manera, hasta el punto que hay personas que, si por ejemplo están bonitas, hay una fiesta de gala, se visten elegante y empiezan, ay, cómo estás de bonita, les da rabia. ¿Sí? No me moleste, que es muy común en los adolescentes, ay, no me moleste, entonces no salgo, no sé qué, ¿sí? No saben gestionar ni siquiera una emoción positiva como que es que te estén halagando y le das rabia, no me diga nada, no sé qué, me enojo. Eso lo vemos mucho en los cuadros de los adolescentes, que tienen esas emociones, ese sistema emocional es un sancocho. Por eso es tan importante que nosotros desde chiquitos ayudemos a nuestros hijos
a gestionar sus emociones, a ver, bueno, ven, ¿estás triste o tienes rabia? ¿O tienes impotencia? ¿O estás decepcionado? ¿Sí? Ayudarlos a reconocer la emoción para gestionarla, para que eviten menos estos patrones disfuncionales que parten en la huella neurológica y la interpretación que hicieron. Vamos a hablar de la interpretación. Lo primero es entender la persona que te dice algo, ¿quién es para ti? ¿Quién es para ti? Y después, ¿quién es en realidad? Porque resulta que nosotros constantemente impostamos o nos convertimos en intrusos de lo que nosotros somos para los demás. Y esto parte de huellas neuronales que generaron interpretaciones incorrectas que no nos permitieron y no nos permiten hoy ver la realidad como es. ¿Sí? Resulta que aquí está una mamá, supongamos. Esta es una mamá. Y aquí está el hijo. ¿Sí? Resulta que esta mamá es una mamá que es dominante, que es invasiva, sobreprotectora y que todo el tiempo quiere cuidar y proteger a su hijo, pues desde sus, por eso decimos rayones, porque son rayones, o sea, literal, nuestras neuronas están rayadas y hay surcos rayados, algunos disfuncionales, otros que son funcionales. Digamos que estos surcos se hacen también para nuestros hábitos nuevos, buenos, para lo que nos genera beneficios. Esta es una mamá que quiere proteger a su hijo, que lo quiere amar, pero que la forma como ella aprendió a amar es la posesión. Es posesión, invasión, ¿sí? Sobreprotección, y este niño aprende que el amor es así, pues que sobreprotección. Ahora, el niño frente a la sobreprotección de su mamá puede interpretar dos cosas, puede reaccionar de dos maneras, por exceso o por defecto. Me explico. Si este niño, a través de la sobreprotección de la mamá, estuvo en un contexto, en un cóctel de dopamina, serotonina, oxitocina, o sea, se sentía amado por su mamá a pesar de, pues como toda esa conducta invasiva, posesiva, controladora, este niño va a interpretar que eso es lo correcto en la forma de amar y lo va a asimilar para sí y va a entregar el amor a sus hijos y a las otras personas de la misma manera, sobreprotegiendo, que es los que vemos que son súper paternalistas, ¿sí? Nosotros tenemos amigos que se creen nuestra mamá. Ustedes no han tenido una amiga que se cree la mamá, bueno, ¿y usted qué? No sé qué, ¿sí? O que son la mamá de todo el mundo. Yo era muy mamá de todo el mundo. No por este caso, por todo lo contrario, por tener ausencia de figura materna en mi interpretación. Mi mamá siempre estuvo, pero mi mamá era muy silenciosa, o sea, estuvo toda la vida conmigo, hasta la única época que trabajó conmigo en el colegio, pero no había un diálogo, ¿sí? Yo la sentía distante porque no conversábamos casi. Crecí psicológicamente sola. Entonces, a la falta de mamá psicológica, me constituí en mamá de todo el mundo, ¿sí? Y soy mamá no solo de mis hijos, sino que me volví la mamá de mis hermanas, me volví incluso en una época la mamá de mis papás, ¿sí? Me volví la autoridad de mi casa. Y no es que yo no tuviera papás, estaban ahí. Pero en mi psicología yo imposté el rol de mamá y de papá en mi casa en un momento de crisis, ¿sí? Vemos también el caso de, por ejemplo, este hijo, esta señora tiene un esposo que la abandonó o que se murió, lo que sea, ¿sí? Y esta mamá le dice al hijo, ahora tú eres el hombre de la casa. Y esas palabras en ese niño son interpretadas como, ahora yo soy el hombre de la casa, yo soy casi que el esposo de mi mamá, y se convierte en un hombre que crea un vínculo con su mamá de pareja, no sexualmente, puede llegar a ser tan patológico que se convierta en un vínculo sexual, ¿sí? Pero digamos que no es lo más común, es demasiado raro que suceda, pero sucede, ¿sí? Interpreta que es el esposo de su mamá y son los eternos solteros. No son capaces, después de casarse con otra persona, se quedan siendo los novios eternos, así estén enamorados, porque yo no puedo abandonar afectivamente a mi mamá, porque yo soy el hombre de la casa, ¿sí? Psicológicamente están incapacitados para crear un hogar porque ellos ya están
en su mente están con un rol activo, no pueden entrar en asumir otro rol. Esto es muy grave, chicos, y nos pasa a todos, ¿sí? Yo puedo convertirme en la mejor amiga de mis hijos y olvidarme que soy mamá, ¿sí? Y empezar en un vínculo más alcahueta, impostar su mejor amiga o impostar incluso que soy la hija de mis hijos, pedirles a ellos que me protejan, o es el típico caso de la mamá que es rumbera, cuchi Barbie, que nunca madura, que ya sus hijos están grandes y son los que la tienen que ir a sacar de la rumba, los que la tienen que ir a sacar de los rollos con manes, que, o sea, que es una cosa que es muy triste, que es la mamá que se constituye hija y que es, vemos hijos más maduros llevando las riendas de un hogar, cuidando a mamás que viven o a papás que viven en un rol que no es, ¿sí? Entonces vemos como una malinterpretación de los acontecimientos va a generar una vida en el vínculo afectivo, en el núcleo familiar completamente desordenada y distorsionada. Por eso es que la huella neuronal, lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, lo que nosotros hacemos en nuestros hijos, puede llegar a ser tan grave como que atrofie para siempre la felicidad de nuestros hijos, la felicidad propia. Si yo lo tengo en desconocimiento, la tendencia va a ser a repetir el patrón, ¿sí? O evadirlo constantemente. Por ejemplo, es el caso de un alcohólico. Hijo de padre alcohólico, va a actuar por exceso o por defecto, según cómo haya guardado esa huella. La huella la tiene, el trauma lo tiene, pero ese hijo va a poder expresar este trauma que tiene por el alcoholismo y el maltrato de su papá, volviéndose alcohólico, repitiendo el patrón de conducta, o diciendo: odio a todos los alcohólicos, no me tomo un vino, entonces no soporta que su esposo se tome un trago porque entonces ya sos un alcohólico, o sea, no le pueden tocar el tema porque ya reacciona como con toda, exceso o defecto. Por exceso es que hago lo mismo, por defecto es que me voy a todo contravía, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de cómo se interpreta, cómo este niño creó unas huellas neuronales de lo que era el amor, ¿sí? El amor es posesivo, el amor es invasivo, el amor es sobreprotector. Y es el patrón de conducta que va a tender a generar el día que este niño encuentre una pareja. ¿Sí? Y resulta que esta pareja viene también con sus rayones. ¿Sí? Que pueden ser que se complementen perfectamente, que es el caso de víctima y victimario, de abusado y abusador, ¿sí? De machista y machista, que es súper común. A un hombre dominante, ¿sí? Le llega una mujer supremamente sometida, ¿sí? Es lo que más sucede, que nos buscamos personas con el filtro de las características de lo que nosotros queremos replicar y duplicar en nuestra vida. Y esto hace que se perpetúen los vicios afectivos, familiares que nosotros tengamos. Por eso ahorita está muy de moda que las cadenas transgeneracionales, y sí es cierto, las cadenas transgeneracionales, esa tendencia espiritual existe y está activa, pero también se expresa a través de la perspectiva psicológica, que psiquis es mente y emoción, que nosotros hubiéramos interpretado en nuestra vida. ¿Listo? ¿Qué temas participan en la interpretación de lo que nosotros hacemos? Todos tenemos, lo hablábamos en estos días con algunas de ustedes que estuvieron en Fiat, que hay algo, Nico, me senté, que hay algo que se llaman los sesgos cognitivos o fallos de pensamiento. Son más de 50, son los filtros que nosotros vamos adquiriendo desde que somos niños. Filtros que se dan para poder aguantar el voltaje de la vida. Nosotros tenemos un instinto de supervivencia, no solamente en la dimensión física, que es cuando un niño toca una vela y se quema, ya se hizo una huella. Lo normal es que no vuelva a tocar la vela. ¿Por qué? Porque ya sabe que se quema. Si es inteligente, o sea, si tiene un IQ alto, el niño no va a volver a tocar la vela. Pero una de las conductas que hacen que uno diga, este chiquito tiene dificultad de aprendizaje, es que el niño no aprende cuando se quema, por ejemplo, ¿sí? O que se cae, cuando uno ve, pues yo tengo 8 hijos, cuando ellos empiezan a caminar, ellos se caen, siempre se caen.
Pero uno empieza a ver cómo un niño que es inteligente es capaz pues que tiene una buena materia prima cognitiva, es capaz de entender que si vuelve y se trepa, se va a caer, ¿sí? A veces cuando son muy chiquitos no es a la primera vez, digamos que a la segunda, tercera vez ya él entendió que por ahí no se puede subir porque se va a alterar. Pero una de las evidencias de fallo cognitivo es cuando el niño, usted ve que repite, repite y como que no entiende que por ahí no se puede subir. Es uno de los síntomas de alerta de una mamá que diga, el chiquito puede presentar fallos cognitivos, ¿sí? Entonces, partiendo de que el ser humano hace lo que sea desde que somos chiquitos para que no nos duela, para no sufrir, para evitar esfuerzos mayores, y nuestro cerebro es el más en evitar esfuerzos mayores, como es tan difícil decidir, por eso nuestro cerebro crea esos surcos para que sea mucho más fácil mandar la información y que nos funcione el automático más fácilmente. Lo mismo hacemos en el campo afectivo, cuando estamos chiquitos y lo vamos ejercitando cuando nosotros somos grandes. Frente al sufrimiento, el hombre siempre se va a tratar de poner como una barrera para evitar que me duela, y empieza a grabar patrones de conducta y a ponerles nombres concretos, tratando de hacer su biblioteca de conocimiento desde la experiencia, que es lo que va a servirle en la vida para defenderse, ¿sí? Y empezamos a generar errores de pensamiento o sesgos cognitivos o fallos. Entonces, hay gente para la que el maltrato no es maltrato, ¿sí? Por eso hay gente que se deja maltratar. Uno hay veces sale con una amiga y dice, parce, pero ¿usted cómo se va a tratar así? Y la otra, pues no, normal, ¿sí? Y uno ve como que, pero es que te está gritando, o sea, y la otra no se entera. ¿Por qué? Porque el filtro que se hizo, de acuerdo a lo que vio en su casa, es lo que ella está viendo hoy, interpretando hoy. Nosotros estamos hechos para entender, no para interpretar. Y lo que queremos es empezar a quitar los filtros para poder ver las cosas con la realidad que son, no con lo que nosotros nos hemos imaginado que deberían ser, ¿sí? Esto puede llegar a ser tan grave como a desarrollar patologías, que es lo que les usa a una persona mitómana. No es capaz de bajar del plano del ideal a la realidad, entonces vive en un mundo de mentiras y se hace unas fantasías y las transmite como si fuera verdad. Una persona que es mitómana no dice mentiras porque sepa que está diciendo mentiras. Dice mentiras porque en el mundo donde ella vive las cosas sucedieron de esa manera, ¿sí? O porque es una persona que ata cabos, sobre todo ahorita con redes sociales, que es tan fácil hacerse películas. Usted no se imagina la cantidad de dificultades que hay en las relaciones interpersonales. Bueno, sí se las imaginan. Porque es que no me responde el celular, pero yo vi que montó una historia y estaba rumbeando, entonces hace eso, pero yo lo veo súper feliz en rumba, ¿sí? Sucede mucho con las parejas, la pareja ideal en redes sociales y en la vida real es un desastre. Ahora, no se trata que entonces tenemos que poner en redes sociales los problemas que tenemos como pareja, pues obvio no, ¿sí? Pero sí llega a ser tan grave, que lo hablábamos esta semana, como niñas que hoy están siendo afectadas porque se acostumbraron a ver su imagen a través de los filtros y se van volviendo intolerantes a ver la imagen de su cara realmente en el espejo. O sea, empiezan a tener dismorfia porque se acostumbraron a tomarse tantas selfies que tú coges el celular de un adolescente y te metes a la galería y te das cuenta la cantidad de selfies con filtro que hay, donde esta niña ya no es capaz de verse al espejo con la imagen real, ¿sí? Se acostumbró. Pues esto que sucede con las selfies, con las fotos, sucede también con filtros en otros aspectos de la vida. Ayer hablábamos de algunos filtros, ¿sí? Voy a mencionar 2 o 3. Uno, por ejemplo, es el filtro de todo o nada. Todo o nada. Todo está, estoy en mi vida, por ejemplo, mi vida, yo soy mamá, soy esposa, soy empresaria, soy líder. Entonces tengo un problema en mi matrimonio y ya digo, todo está malo, ¿sí? Todo nada. No soy capaz de ver, porque tengo el filtro activo, que no todo está mal, que tengo una dificultad en mi matrimonio, ni siquiera todo mi matrimonio está mal, sino que algo en mi matrimonio está mal, pero esta persona, como tiene el filtro, todo está mal, ¿sí? O todo está bien, ¿sí? Y tiende a tomar decisiones en ese todo está bien que no son realistas. No, todo está bien, me gané una comisión esta semana buenísima, ya soy millonario, todo está bien, y me meto en una cosa que la siguiente semana ya no puedo responder porque ya no tengo la comisión buenísima. Entonces estos filtros, miren cómo entorpecen
por la interpretación inadecuada de los acontecimientos, entorpecen todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Está el filtro de las etiquetas, y este filtro es el que hace que nosotros vamos viendo por la calle a todo el mundo con una etiqueta, le ponemos diferente. Entonces uno está en una reunión, en un cumpleaños, conoce a alguien por primera vez, llega la chica, por ejemplo, toda mostrona, con un cuerpazo, un vestido pegadito, ¿sí? Y yo tengo el sesgo de las etiquetas puesto, entonces la veo y de una vez, ¡tin!, la meto en mi cajita cerebral que dice grilla, ¿sí? Pasa mucho, y a las mujeres nos pasa más, que tenemos ese filtro de la etiqueta. Llega un hombre a la misma fiesta de gafitas, con busito, peinadito de lado, ¿sí? Y lo meto en la cajita de juicioso, ¿sí? Nosotros tenemos a todo el mundo metidos en nuestra cabeza en cajitas, y lo peor es que hay personas que le ponemos más etiquetas, ¿sí? Sucede mucho que si alguien, por ejemplo, a mí, yo tengo un temperamento fuerte. Los que me conocen de cerquita saben que yo no soy Heidi de la Pradera, o sea, que yo soy fuerte, soy dura, ¿sí? Pues me gustan los memes, o sea, si llega una amiga con una depresión triste, al momentico vamos a estar burlándonos del problema, o sea, no, yo no soy de las que, ay, gorda, no soy, yo tengo un temperamento fuerte. Pero cuando alguien ve mis redes sociales y conoce mi perfil, mamá de 8 hijos, se imaginan, por la información que tienen en su cerebro descargado de lo que es una mamá de 8 hijos, se imaginan que soy una mujer, no sé, como Heidi de la Pradera, ¿sí? Toda, no sé, se imaginan un osito cariñosito. Y me sucede mucho que cuando me conocen de cerquita me dicen, ay, yo pensé que tú eras diferente, ¿sí? Yo, diferente como, no sé, más tierna, yo soy como agridulce, pues, no sé, como más tierna, yo no, sí, ¿por qué? Porque digamos, el referente que tenemos de mamá y de 8 hijos y de ama de casa, ¿qué es? ¿Cuál es el referente que tienen? Es muy distinto al perfil que tengo, que soy empresaria, que me gusta estudiar, que tengo un temperamento fuerte, ¿sí? Que tengo un vínculo intelectual con mis hijos. Eso es muy importante porque hay mamás que vienen con unas frustraciones a veces, sintiéndose malas mamás porque se comparan con los estándares de maternidad que nos dicen, que es el síndrome de la mamá discovery, ¿sí? ¿Qué es la mamá discovery? Lo que la sociedad actual está pintando que es una buena mamá. Entonces uno ve que son las mamás que todo el día están haciendo actividades de estimulación con su hijo, las pinturas, más si vemos redes sociales, entonces vemos que pintan los piecitos, que estamos aquí haciendo grounding con mis hijos, conectándonos con la naturaleza, ¿sí? El masaje, un montón de cosas y actividades que la mamá discovery, la mamá que tiene que ser divertida, estar haciendo siempre estimulación temprana, estar siempre haciendo comida saludable, haciendo la siesta, las rutinas, la mamá perfecta que han pintado en ese tiempo, ¿sí? Entonces cuando esa mamá empieza a ver que de pronto tiene un perfil más intelectual, ¿sí? Lo digo por mí, voy a poner un ejemplo. Yo tengo un perfil muy intelectual, soy una mamá muy intelectual, me encanta hablar con mis hijos, cuando eran chiquitos me inventaba cuentos, cuentos que tenían un mensaje, pero yo, por ejemplo, no salía, vamos a explorar mariposas, me aterra, o sea, ni que campamentos, no, o sea, no soy una mamá de ese tipo como aventurera, ¿sí? Entonces empezaba a compararme con otro tipo de mamás y era muy frustrante porque yo decía, ¿será que, o sea, qué hago? O no me gustaban las canciones infantiles, me aterran las canciones infantiles. Entonces todos los otros niños íbamos a un cumpleaños y todos los niños y todas las mamás se sabían todas las canciones infantiles y yo ni siquiera me gustaban las canciones infantiles cuando yo era chiquita. O sea, no, pues no era muy diferente, mis parches eran muy diferentes como a lo que creen que es normal. Y me cuestioné muchas veces si era buena mamá y me obligué a hacer cosas que no me gustaban, pero que me generaban una frustración constante hasta que entendí que la forma de ser era precisa para construir un vínculo de maternidad con mis hijos desde otra perspectiva, que es mucho más intelectual, porque en mi caso el predominante es la dimensión mental, no la dimensión emocional, ¿sí? Está muy bien para las mamás que tienen un predominante emocional, no se sientan frustradas cuando sus hijos empiecen a crecer, que empiezan a demandar mucho más el intelecto,
No, o sea, hay etapas y hay formas de ser, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que desde el autoconocimiento que nosotros tengamos, quitemos estos filtros que hacen que tengamos vínculos disfuncionales, que nos metamos en frustraciones, que nos metamos en querer ser eso que naturalmente no somos, ¿sí? Y que al quererlo ser sin serlo, nos impide poder crecer en esa área. A mí me tocó crecer en el área emocional. ¿Por qué? Yo no sabía abrazar, por ejemplo. Y uno piensa que es muy raro el que no sepa abrazar. Eso pasaba mucho porque mis papás no son de mucho contacto físico. Ellos tienen una cultura del sur del país donde es muy distinta a la crianza. Pero aquí en Medellín, que es donde he vivido toda la vida, yo nací en Medellín, como en la cultura paisa, todo el mundo se abraza, todo el mundo se dice te amo. Miren que aquí es donde nació el mor, pues que ahora todo el mundo mor, que salen memes y unas cosas. ¿Dónde nace eso? En Medellín. Pero tú te vas a una cultura que es mucho más fría y apática, como Bogotá o como Pasto, por ejemplo, es completamente distinto. Ese tipo de conductas son una falta de respeto. Hoy una de mis hijas me decía, por ejemplo, mamá, imagínate que tal familia se saluda con beso en la boca, ¿sí? Pues con los hijos. Yo no soy capaz de dar a mis hijos un beso en la boca, pues me parecería traumático, horrible, ¿sí? Pero hay familias que se saludan con beso en la boca hasta grandes. No creo que esté bien, la verdad no creo, y los estudios confirman que no esté bien, pero la familia que lo está haciendo no lo está haciendo pensando que está mal, es un tema cultural también, y esa cultura también nos empieza a poner una cantidad de filtros, ¿sí? Entonces entendamos algo, la huella neuronal, ¿qué es eso que se marca en un momento puntual de la vida y que si no para ahí porque se remarca, porque es un papá que siempre te dice bruto, que siempre te dice no sos capaz, no servís para nada, se remarca, se remarca, se remarca y más rápidamente va a crear la red, ¿sí? Donde esta persona en esa red de conductas va a estar demostrando constantemente que es un bruto, que no es capaz, que se va a volver un bueno para nada, que es lo que normalmente sucede, ¿sí? O se va a volver una persona que va a decir, voy a demostrar que soy bueno para todo. Es una persona que se mete en unos roles, en unas cosas que, a demostrar, en una carrera de competencia para demostrar que yo no soy un bueno para nada, yo soy un teso, y se vuelve una persona prepotente, humillante, donde nadie le sirve. Entonces miren cómo una huella neuronal puede desencadenar una cantidad de acontecimientos que te enajenan de verdaderamente quién eres tú, ¿sí? Y qué es lo que puedes dar, y que hacen que nos metamos en problemas y nos metamos en vidas que nosotros no somos y no somos capaces. Cuando tenemos hijos, ellos nos brindan la oportunidad de conocer, conociéndolos a ellos, conocernos a nosotros mismos. Porque uno naturalmente empieza a ver en los hijos que yo tengo 8 hijos, entonces en mi casa es un jardín de variedad, y aunque tienen la misma crianza, comemos la misma comida, tienen el mismo papá, la misma mamá, todos son diferentes. Hay unas características que como familia son como muy de nuestra familia, de la identidad, pero dentro de esa identidad familiar, que es una identidad colectiva, hay unos rasgos que son de cada individuo, ¿sí? Hay hijos que son más tranquilos, hay hijos que son más activos, hay hijos que son más empáticos a nivel emocional, más comprensivos, hay hijos que son más críticos, y eso no hace que uno sea mejor que el otro. Eso hace que cada uno va a tener un rol en la vida, unas funciones, va a tener una misión, y las características que tienen son las que necesitan para poder hacer ese ejercicio de la misión a la que está llamada. Más que las características que tenemos, también nos van marcando la línea de la profesión, por ejemplo, ¿sí? Una persona que sea crítica, analítica, dura, es una persona que tiende a la justicia, a ver las cosas al pan pan, al vino vino. Es una persona que se va a inclinar más por una profesión, por ejemplo, de derecho, para ser político, donde se necesita un carácter templado. Pero una persona que tenga un temperamento mucho más cálido, comprensivo, de escucha, se va a inclinar más por profesiones como la psicología, por ejemplo, ¿sí? Como el trabajo social, como el cuidado infantil. Una persona que tenga un temperamento más valiente, agresivo, que son como intrépidos. Mi esposo, por ejemplo, o sea, yo le digo que él es retiburón, o sea, Carlos es Juan sin miedo, ¿sí? Entonces él, por ejemplo, si hay un accidente en un carro, vamos en el carro, yo soy de las que, uy, ni miro, o sea, yo no quiero ni mirar. Él es de los que va, se asoma, y si hay que ayudar, se baja y ayuda. Él hubiera sido muy buen médico, yo no, o sea, yo ni siquiera
una vez le puse una inyección y casi me desmayo, me pareció la cosa más impresionante. Yo no serviría para ser médico, por ejemplo, porque mi temperamento no da, ¿sí? Me gusta mucho la ciencia, por eso soy coach, pero para ser médico, abrir un muerto, yo no sería capaz, me desmayo encima del muerto. Entonces miren, que me gusta la salud, me encanta, tengo un consultorio y hay un equipo médico que hacen lo que hacen. Yo no soy capaz de ser médico, porque no sería capaz de entrar en que alguien me diga, doctora, tengo una llaga. No soy capaz de ver la llaga, ¿sí? Mi esposo, por las características que tiene, no solamente sería capaz de ver la llaga, sino que sería capaz de limpiar la llaga, o sea, yo no soy capaz. Entonces miren cómo la naturaleza de lo que nosotros somos, cuando empezamos a hacer no lo que estas huellas neuronales condicionaron en nosotros, sino empezar a conocernos de verdad. A ver, soy bruto, yo no soy bruto. ¿Yo por qué pensaba que era bruta? ¿Sí? Mi papá, mi bobita, ¿sí? Después, en matemáticas, pues que además es muy charro, es que uno se traumatiza solo, uno se deja traumatizar solo. Tenía ya la huella de mi papá diciéndome mi bobita, con ternura, pero mi subconsciente lo interpretó quién sabe qué manera. ¿Por qué? Cuando me hice amiga de mi esposo, fuimos primeros mejores amigos, una vez me dijo, te voy a ayudar a estudiar cálculo porque tenía un examen final. Y yo estaba súper tragada de él, o sea, él era mi amor platónico, yo me casé con mi amor platónico, pero éramos amigos en ese momento. Cuando él empezó a enseñarme matemáticas, se me sentó al lado, o sea, el primer momento en el que estuvo tan cerquita de mí, a mí me entró un nerviosismo, vean, yo sudaba. Y él me hablaba y me explicaba no sé qué, y yo solamente me le quería tirar encima, darle picos, o sea, era una cosa horrible, yo estaba súper enamorada, no, o sea, él me hablaba y yo no le entendía nada. Entonces él llegó a un punto como que me preguntó algo y yo no fui capaz de responderle porque yo estaba en una situación muy distinta a la de él estaba explicando matemáticas, él estaba metido en las matemáticas, yo estaba metida en otra cuenta, en otra historia completamente distinta, yo no estaba ahí. Cuando él me pregunta y me dice, no, parce, pero es que no te entra de ninguna manera, ¿sí? Vuelve y refuerza, bruta, y yo no, toda estresada, porque yo, ay, Carlos ahora piensa como mi papá, que yo soy bruta, ¿sí? Miren los diálogos internos que uno se hace, que empiezan a generar una cantidad de heridas innecesarias en la historia y que cuando vamos a ver somos grandes, vivimos en una película que no es la nuestra. ¿Qué es importante? Que cada uno revise qué huellas tiene y qué de esas huellas tiene desde la crianza de su figura paterna, figura materna, que va a ser la figura femenina y masculina de toda la vida. ¿Qué patrones de conducta se convirtieron en redes que están activas en ti? ¿De dónde te viene lo que tú piensas de ti? ¿De dónde te viene el comportamiento? ¿Sí? ¿Qué pasa con una persona que tiende a buscar el refugio en la comida? Para nosotros, por ejemplo, seguridad, que siempre lo digo, las mamás que están lactando ahorita, que les están dando pautas que son antinaturales, unas exigencias que no son la realidad, ¿sí? Y que ellas interpretan, entonces lactancia exclusiva a libre demanda. Empiezan a pensar que el bebé cada vez que pida comida hay que darle, esa es la pauta que les dan. Entonces la mamá se va para la casa con su bebé recién nacido y el bebé cada vez que llora la mamá piensa está pidiendo comida, lo pega, lo pega, lo pega. Ese bebé a veces llora, aunque está tan chiquito, y a veces llora porque tiene rabia, y las que tenemos hijos pequeños vemos que uno ve a un bebé chiquitico y uno le ve la rabia. O sea, uno sí les distingue las emociones. Y la mamá lo pega. Y el niño tiene calor y lo pega. Y el niño tiene el pañal sucio y la mamá lo pega. Es impresionante, me ha tocado ver mamás que están encartadas con sus hijos y yo por ayudarles les recibo el niño a ver qué es lo que tiene y la mamá no se dio cuenta porque lo primero que hizo fue pegarlo un rato y no me quiere recibir y, no sé qué, y la mamá no se dio cuenta que el bebé estaba poposeado. O sea, hasta ese punto se llega a perder cuando yo tengo un archivo descargado en mi cabeza y no me pongo a conectarme con el entorno a ver qué es lo que pasa con ese niño. Son niños que se están acostumbrando a gestionar sus emociones desde el alimento. Tengo rabia, lo pego. Tiene rabia, lo pego. Tiene miedo, lo pego. Todas las emociones se quitan con pecho. ¿Qué va a hacer ese niño cuando sea grande? ¿Cómo va a gestionar todas las emociones que tengo? Con comida. Ya no hay pecho. Cuando el niño tiene 6 años, cuando el niño tiene 10 años, cuando el niño tiene 20 años, 30 años, tenemos una persona que no se va a pegar de ningún pecho, pero que va a estar buscando el consuelo y la gestión de todas sus emociones en la comida, ¿sí?
Miren de dónde nos viene, desde una neurona, desde una huella que se remarca, que se remarca, que se remarca con la repetición de las palabras, con la repetición de las conductas, y que cuando somos grandes nos toca ir a consultar a un psicólogo porque no soy capaz de controlarme con la comida, por ejemplo, o porque no soy capaz de salir de una baja autoestima. Todo parte en una herida, en una huella neuronal. Bueno, yo quisiera saber si tienen algunas preguntas para que respondamos unos 5 minutos de preguntas. Si las podemos resolver, las resolvemos, si no, pues les prometo averiguarlo. Si hay preguntas, las pueden escribir. Pueden activar el micrófono. ¿Qué? ¿Que alcen la mano? Bueno, no hay preguntas. ¿Qué es importante entender de esto, chicos? ¿Se acuerdan de la imagen? Hay adultos que tienen sus redes neuronales como niños, porque no están viviendo de forma adecuada, están adictos. Una de las cosas que más está generando este cuadro en adolescentes y en niños es el uso y el abuso de la tecnología. Cada vez que una persona está frente a una pantalla, está en automático, ¿sí? A menos que esté investigando, a menos que esté, pero todo lo que son videojuegos son automatismos. Estamos generando niños con cerebros completamente disfuncionales por el piloto automático o por el método de educación que tienen. Que hay en un colegio, prepárese para el examen. No llevan a que ellos entiendan el tema que están estudiando, sino memorícelo y vomítelo en un examen y ya. ¿Qué pasó con nosotros cuando estábamos chiquitos en el estudio? ¿Quién se acuerda de que en estos días a mí me decían algo, yo no sé qué, de factorización? O sea, si me ponen hoy a hacer una cosa de factorización, no tengo ni idea. Y gané los exámenes en su época. ¿Dónde quedó esa información? ¿Sí? Porque estamos aprendiendo no desde nuestro cerebro consciente, sino desde nuestro piloto automático. Y bueno, pues que se me olvide factorizar no es tan grave, ¿sí? Pero cuando se nos olvidan los principios de vida que debemos constituir nosotros mismos, porque hay veces no lo recibimos en la casa, otras veces sí, y nos toca convertirnos en nuestros propios educadores, pues va a ser muchísimo más difícil llevar una vida como adecuada, como una vida, una calidad de vida óptima que nos permita disfrutar de las relaciones, de los vínculos, de todo lo que nosotros tengamos. Si no se corrigen estos patrones mentales que se convierten en patrones de conductas y que parten en una huella neuronal que está disfuncional. Hay un libro que se llama Cuando la palabra hiere, que habla de estas huellas neuronales desde la palabra, o sea, desde el impacto de la palabra en las personas, desde la crítica constante o desde los insultos o desde el maltrato verbal, que lo vemos mucho en el maltrato psicológico. Hay mujeres que, sobre todo mujeres porque también hay hombres, pero es más común todavía en mujeres, que el impacto psicológico es mucho más grave de una persona que fue maltratada psicológicamente que una persona que fue maltratada físicamente. En los mapeos cerebrales sale que es más grave para la persona cuando el esposo le quita el habla, por ejemplo, que cuando el esposo le pegó. O sea, eso es impresionante, ¿sí? Entonces, este libro se llama Cuando la palabra hiere y hay otro libro que se llama Cuando la palabra sana. ¿Cómo puedo yo coser esta herida? Y con esto terminamos. Si yo lastimosamente le dije a un hijo, eres un estúpido, sí, lastimosamente yo una vez me enojé tanto que le dije, eres un estúpido, lastimosamente, sí, no es mi conducta repetitiva, pero una vez sí le dije estúpido, me dolió más a mí que a él. ¿Qué hace uno? ¿Cómo cose uno esa herida? Primero, reconoce el error, pide perdón, reconoce que lo dijiste por rabia, dile a ese niño, no una vez, si usted dijo mal una vez, va a tener que decir bien muchas veces, para que sería cosa, dar puntadas, ¿sí? Perdóname, te lo dije por rabia,
la estúpida soy yo que te dije estúpida, o sea, pide perdón, reconstruye, refuerza, eres muy inteligente, no es lo que pienso, pide perdón, es la única manera. Como papás a veces es muy difícil, sobre todo si uno está corrigiendo algo que es justo, porque entonces uno dice, bueno, si ya lo corregí, se me fue la mano, ahora ¿cómo hago para que lo tengo que castigar? Entonces no interprete que me está faltando autoridad, no, o sea, desde toda la humildad, perdóname, me equivoqué, no te quito el castigo, pero te pido perdón por haberte dicho esto, no es lo que pienso, me agobié, me dejé inundar, o sea, hay que reconocer, hay que dialogar con ellos, crear ese vínculo intelectual, porque lastimosamente cuando no hay un vínculo intelectual, cuando es una mamá que solamente está no para hablar con sus hijos y explicarles las cosas que están viviendo como individuos, como familia, sino que solamente está haciendo oficio y dando comida y viendo redes sociales, es un niño que recibe las heridas de la palabra, pero no recibe la cura, ¿sí? Hablar con nuestros hijos, expresarles lo bueno, lo malo, es supremamente importante para poder crear y sanar huellas neuronales que estén disfuncionales y crear huellas neuronales que son positivas. Mentirles, no, tampoco mentirles. Hay hijos que son, o sea, si una hija suya quiere ser cantante y canta horrible, usted no le puede decir, hija, cantas divina y montarle una película que no es, ¿sí? Desde toda la sinceridad le puedes hacer ver para todo lo más que es buena y le puedes decir, hija, sí, hoy no se escucha bien, no se escucha bien, pero podemos hacer unas clases de técnica vocal, podemos aprender, mira que Shakira canta horrible, llegó a ser súper famosa, empecemos a ver cómo te va. No le puedo decir tú cantas divino si canta horrible, pero sí le puedo decir que puede hacer un proceso para ver hasta dónde va a poder mejorar esas circunstancias, ¿sí? Pero no le puedo cortar las alas, pero tampoco lo puedo montar en una película. A mí me da un pesar cuando estos niños en Factor X van y cantan horrible. O sea, se lo juro que yo digo, pero es que no tienen mamá. O sea, hacerlos pasar una humillación de esas. Sí, o sea, que por cumplirle el sueño al niño, o sea, pilas, porque es que si es nocivo crear huellas neuronales en ellos o en nosotros, porque también nosotros, de acuerdo a lo que nosotros decimos y pensamos, también lo hacemos con nosotros mismos, si es grave maltratar y decir lo que no es, también es grave adular, decir cosas positivas que no son, porque le pones filtros a ese niño que no son la realidad. Si el niño no es muy lindo físicamente, es la realidad, o sea, es muy triste decirlo, pero el sufrimiento de un niño que tiene unos rasgos físicos que no son armónicos y el rechazo y el bullying porque es feo, porque es orejón, porque tiene nariz de lo que sea, es una realidad que los papás no podemos tapar con un dedo. Lastimosamente es así. Yo no puedo pretender curar ese montón de huellas neuronales que le hacen en el colegio por el bullying, por el desprecio, las niñas, yo no puedo curar diciéndole, pero tú eres precioso, pero si no puedo curarlo de esa manera. Tengo que llevar a reconstruir a través de mi palabra con la aceptación de la realidad que hay, con resaltar otras virtudes, otras bondades, con llevarlo a que vea que la belleza no solamente se expresa a nivel físico, con llevarlo incluso a que listo, si no hay una estética armónica, unos rasgos físicos tan bonitos, pero entonces vamos a vestirnos bien, vamos a peinarnos bien, a mantenernos organizados. ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas? Porque no solamente hacemos huellas neuronales nosotros, que ya es grave, o sea, lo que sucede en los hogares ya es grave, pero lastimosamente estamos en una sociedad donde hay veces uno cuida mucho a los niños y se lo tiran en el colegio, ¿sí? Tenemos que ser realistas y que esto pasa. Nos toca coger la agujita y coser esas huellas neuronales, primero en nosotros mismos, haciendo conciencia de la historia, y después en nuestros hijos, porque el mundo es hostil, ¿sí? Hagan de cuenta que estamos en una guerra echándonos machete a nivel de la mente todo el tiempo, constantemente, es la generación que más hiere. ¿Por qué? Porque tenemos más medios de comunicación activos. Ustedes ven lo que pasa en redes sociales. Alguien dice algo mal dicho y se lo tragan los comentarios. ¿Cómo es que se dicen? Haters. O sea, es una cosa horrible, horrible. O sea, antes eso no pasaba. Hoy está pasando en unas dimensiones que son horrorosas por los canales de comunicación que tenemos abiertos. Bueno, chicos, a una pregunta. ¿De qué manera puedo saber o discernir el tipo de habilidades o emociones más fuertes? El tipo de, a ver, una cosa son habilidades, otra cosa son emociones. Eh,
las emociones, una cosa son emociones, otra cosa son sentimientos, ¿sí? Las emociones, hay 6 emociones que son primarias: ira, tristeza, o ira o enojo, tristeza, alegría, frustración. Bueno, de ahí se derivan todas las demás, que son cientos, es un abanico de colores. Lo primero es que tú empieces a observar constantemente cuáles son las emociones con las que se enfrentan las diferentes reacciones que tenemos. ¿Qué pasa, por ejemplo? El esposo viene y nos dice, hay que salir temprano, y son las 10 de la mañana y tenemos que salir a las 12. Y como mi esposo sabe que yo me demoro mucho, entonces me dice desde las 10 de la mañana o desde que me despierta a las 8 de la mañana, hoy hay que salir temprano. Y a mí me toca la tecla y me da rabia, pues son las 8 de la mañana. Pues resulta que él me lo está diciendo porque yo siempre salgo tarde, ¿sí? Entonces me lo está diciendo de forma preventiva, pero yo me enojo. Tengo que reconocer eso que me pasó, el enojo que me dio, por qué me dio enojo, saber cuál es la raíz para poder ser objetivo y ver si el otro está cometiendo un error o si es que yo, efectivamente, porque soy súper impuntual, me gano que me tengan que hablar anticipadamente. Entonces, discernir primero, cuando el otro te toca la tecla, ¿cuál es la tecla que te está tocando? ¿Qué es lo que te dio rabia? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocasionó? Después, normalmente lo que hacemos es que muchas emociones las expresamos en rabia. Después de ver, listo, me dio rabia, ver, me dio rabia, o fue que me sentí acosado, o fue que me sentí prejuzgado, o fue que es injusto, ¿sí? O efectivamente mi esposo es un controlador, ¿sí? Tienes que ver la realidad como es, y hay veces nosotros mismos la negamos por montarnos en una vida de película, de ensueño que no existe, que sucede mucho con la codependencia. Segundo, mirar si es emoción o es sentimiento, porque puede ser una emoción que yo me enojé con mi esposo, pero si es un sentimiento es que, pucha, no es que yo me enojé con mi esposo, es que me mantengo enojado con mi esposo, tengo un odio con mi esposo, tengo un rencor con mi esposo, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya no es una emoción, ya es un sentimiento que es constante, ¿sí? Es como cuando tú te enamoras de alguien. El sentimiento ya cuando usted tiene un novio, un esposo, usted ya está enamorado, usted ya es un sentimiento constante, tienes amor por ese esposo. Pero al principio no fue un amor, no fue un sentimiento, fue un gusto, una emoción puntual. Lo vi, me gustó, tin. Lo volví a ver, me gustó más, otra emoción. Lo volví a ver, me gustó muchísimo más. De emoción en emoción llegó un momento donde eso se convirtió en sentimiento. Ya no solamente me gustaba verlo cuando lo veía, sino que ya me gustaba verlo cuando no lo veía y ya era pensado, o sea, ya se generó un sentimiento. Entonces lo primero es discernir, lo que tiene es esa emoción, es sentimiento, qué fue lo que lo detona, qué es lo que se expresa cuando te tocan las teclas, ¿sí? El tema emocional es uno. El tema de las habilidades, ¿cuáles son las habilidades que hay? Hay algo que a mí me encantó, que fue algo que hicimos en la vida, con mis hijos cuando empezaron a hacer homeschooling en una época, ahorita otra vez vamos a empezar a hacer homeschooling con ellos, hicimos como familia un test a cada uno de los que se podía, porque no se podía a todos, un test de inteligencias múltiples. Resulta que tenía 2 hijos que no daban pie con bola en matemáticas, o sea, perdían hasta el descanso. Y uno que piensa como mamá en esa ignorancia, el niño es bruto, ¿sí? Pues es lo que uno piensa. Otros hijos sacando mención de honor en matemáticas, en inglés, en ciencias naturales, todo, y los otros pobres perdiendo hasta el descanso. En el colegio nos propusieron llevar a estudios, pues hacerles una evaluación con neuropsicología. Bueno, yo pensé, va a salir de todo. Pues resulta que me sorprendió que uno de mis hijos, que no daba pie con bola académicamente, con la metodología convencional, salió con súper dotación, un IQ súper alto, una mente súper brillante, pues resulta que tenía dificultades en el procesamiento, en la función ejecutiva. No era nada de su capacidad intelectual, era súper dotado, pero no tenía, o sea, era en la función ejecutiva, ¿qué pasaba? Y él iba para el baño, ¿sí? Y pasaba un mosco y se iba detrás del mosco. Y llegaba a la cocina con el mosco y se había olvidado que tenía que ir al baño. ¿Sí me voy a entender? O sea, no era capaz de mirar que hay un proceso. Él sabía que había que hacer una tarea, pero en el proceso para ejecutar la tarea se dispersaba constantemente, una atención muy dispersa. ¿Qué me tocó hacer para poderlo ayudar? Marcar toda la casa. Entonces, ¿qué pensaba? No hay una habilidad, y sí era muy inteligente.
Nos tocó crear un hábitat para que él pudiera encontrar la metodología, buscar otras alternativas educativas. Una vez empezó con otras metodologías de estudio, el chico es una lumbrera, ¿sí? Entonces miren que las habilidades que nuestros hijos tienen, tengo otro caso, Nicolás el mayor, cuando era chiquito le iba mal el lenguaje, les lo digo porque lo tengo aquí al frente, o sea, no, inglés, no hablaba, su fuerte no era. Cuando hicimos el test de inteligencias múltiples, la inteligencia lingüística le salió bajita, pero la inteligencia kinestésica le salió supremamente alta. En ese momento a él le gustaba mucho Minecraft, pues como este tipo de cosas. Le compramos como cositas en el computador, empezó a ver programas en inglés, se volvió bilingüe, ¿sí? Mejoró su capacidad de comunicación, empezó a comunicarse muchísimo mejor cuando él era súper callado. Él era de los que, si un amiguito estaba llorando, le hacía así con la manito, pero no era capaz de expresar lingüísticamente sus emociones. Se volvió bilingüe a través de alcanzar con una inteligencia que era la kinestésica, convertir esto como un puente de herramienta para desarrollar una que era una debilidad, ¿sí? Miren que todos podemos, por eso dicen la inteligencia nace y se hace. Entonces, lo que preguntabas ahorita, emociones, hacer un discernimiento primero de cuáles son las emociones que tienes, cuáles son las que la detonan, es una emoción, es un sentimiento. Y en cuanto a habilidades, sí ayuda muchísimo a aplicar test de inteligencias múltiples, como individuo, como familia, porque uno empieza a ver primero, no solamente la inteligencia es matemáticas, que es lo que nosotros pensamos. Cuando alguien nos dice, mi hijo va a estudiar derecho, mi hijo va a estudiar medicina, uno dice, uy, ¿qué es eso? Mi hijo va a estudiar filosofía, música, uy, pilas, ¿sí me va a entender? O sea, porque las inteligencias son de colores y las inteligencias son nuestras habilidades. No pensar, salirnos del contexto de lo que pensamos que son las habilidades más admirables, es el primer paso para poder encontrar otras habilidades en nosotros y en nuestros niños. Yo no soy buena para matemáticas, no es mi fuerte. Si me hubiera esforzado, lo hubiera hecho. No me gusta, tengo un pensamiento más científico, ¿sí? Pero no científico matemático. Entonces yo pensaba que era bruta. ¿Por qué? Pues porque no me gustan las matemáticas. Y resulta que mis habilidades son otras, se expresan en otra. Entonces, tener la humildad de reconocer quién eres y quién no eres, qué se te facilita, qué se te dificulta, ¿sí? Hay cosas que también situaciones que nos obligan a estirarnos. Por ejemplo, yo soy súper dispersa, o sea, yo no soy hiperactiva, yo no soy capaz de quedarme sentada quieta. Es muy difícil para mí. Entonces, cuando a mí me toca estar en el VIP, porque calificamos rápido, a mí me encanta estar atrás en el último salón, pues en el salón en el último puesto y que nadie me vea. ¿Por qué? Pues porque para mí es como poder hacer lo que me da la gana sin que nadie me moleste. O sea, uno en el puesto de atrás, uno puede hacer muchas cosas, pero si le toca adelante, ¿qué le toca? Portarse bien, ¿sí o no? Pues a mí Dios me ha puesto en una terapia de tenerme que sentar adelante, que me ha obligado a aprender a concentrarme más, a conectarme más. Entonces también recibir como estos regalos que nos hace Dios a través de la vida, de obligarnos a crecer, ¿sí? El año pasado mi esposo montó una empresa y le tocaba viajar mucho y me tocó aprender a manejar, me tocó aprender. Entonces, ¿cómo estás enfrentando los retos de la vida? O sea, yo pensé, nunca voy a manejar, me aterraba, me daba miedo pensar en coger un rompoy, una loma, o sea, yo decía, no, no, yo nunca voy a manejar. Y el año pasado me tocó porque los niños empezaron a salir, tocaba transportarlos, porque vivimos lejos fuera de la ciudad, porque mi esposo ya no estaba para choferearme, me tocó aprender a manejar. Entonces también frente a las habilidades, reconocer que hay cosas que no son, que no queremos hacer, pero disponernos a que hay veces la vida nos obliga a recibir ese regalo para desarrollar una habilidad nueva. Y te vas a sorprender muchísimo con muchas cosas que eres capaz de hacer. Yo era muy tímida, no hablaba en público, no saludaba a nadie. Si yo iba al tesoro y me encontraba con alguien del colegio, yo salía por otro lado para no tener que saludar a nadie. Súper tímida. Y a través de mi trabajo me tocó empezar a hablar hasta que Dios un día me regaló el poder hablar frente a 15.000 personas, la que no era capaz ni siquiera de mirar a los ojos. Entonces el tema de las habilidades no es solamente ver para qué soy bueno, sí, eso es importante, sino también recibir cuando Dios me regala a través de la vida la oportunidad de crecer, de estirarme, de esforzarme en cosas para las que no soy bueno, pero que puedo llegar a ser muy bueno si me dejo sorprender.
Bueno, tips, primero que ya son conscientes. Entonces, cuidar mucho la palabra de lo que se dice. No se puede evadir, sobre todo cuando son grandes, hay que hablar. O sea, hay que nombrar las cosas como son, nombrar las circunstancias como son. Cuando son chiquiticos, entrar en diálogos con ellos por ejemplo, un hijo te hace un berrinche, te hace un drama, ¿sí? Lo primero que uno hace es castigarlo, eso no se hace, ¿sí? Agacharte a la altura de él y decirle, ven, yo sé que estás enojado, cálmate un momento y explícame qué fue lo que te enojó, ¿sí? Esto que hiciste no se debe hacer, tiene unas consecuencias porque debes aprender a que no se hace, pero quiero que cuando te tranquilices me cuentes qué fue lo que te hizo enojar. Entonces, permitir que el niño hable y exprese qué fue lo que le dio, porque normalmente cuando un niño entra en un cuadro es porque le tocaron la tecla, o sea, acaba de recibir una herida o le reforzaron una herida. Es muy importante ver cuáles son las heridas que tienen nuestros hijos, cuáles son las huellas, porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces los hemos hecho nosotros. Cuidar demasiado la palabra con ellos, sobre todo cuando están chiquitos, que no pueden hacer una buena interpretación. Segundo, pedirles perdón. Cuando la embarramos con la palabra o con nuestras actitudes, pedir perdón. Otra cosa que es súper importante, que es la más común, cuando herimos a nuestro esposo, estamos hiriendo a nuestros hijos. Cuando nuestro esposo nos hiere con la palabra, está hiriendo a nuestros hijos. O sea, esto es algo que es lo más difícil de manejar. Si tengo un conflicto con mi esposo, pedirme perdón delante de mi esposo, no dejar delante de mis hijos, no dejar diluir el problema, porque para los hijos subconscientemente es como que los vi agarrarse, pelear y después aparecieron de la nada reconciliados. No, ellos, si el conflicto se vivió delante de ellos lastimosamente, ¿sí? El perdón se debe verbalizar, hablar. Y hablar no para desquitarme, hablar en un tono tranquilo. O sea, si tú estás caliente, no hables, porque entonces lo que vas a hacer es querer buscar justicia, querer buscar que, no, tienes que estar con emociones tranquilas, así tengas el dolor, no estar eufórico para poder expresar las cosas que están sucediendo como son, porque no se puede evadir, o sea, hay que hablarlo, ¿sí? Hazte de cuenta que tú dices una palabra mala, boba, ¿sí? Listo, ya hice una herida, voy a coserla. ¿Cómo? Con el perdón. Mira, perdóname, yo no pienso que tú eres bobo, lo dije de rabia, fue la primera palabra que se me puso, yo considero que tú eres muy inteligente, me encanta esto de ti, tin, 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 esto no se hace, perdóname, me enojé. O sea, coser con palabras de amor, no solamente palabras empalagosas afectivamente, sino palabras inteligentes, explicarles, decirles, perdóname, mira, a mí una vez alguien me dijo y me quedó eso marcado y por eso lo repito, pero voy a tratar de trabajarlo, el hablar, el coser, ¿sí? Si estoy haciendo heridas con las actitudes, a mí me pasa lastimosamente, y es algo que estoy en este momento trabajándolo, y es que llegamos a la casa y estamos en el celular, entonces yo llego a la casa y es la hora que tengo para mirar los más 999 mensajes que tengo en el celular, siempre, todos los días mi celular tiene más 999 mensajes, y hay veces llego a la casa y Celeste empieza a hablarme y yo estoy aquí mirando, ella me empieza a hablar, como es chiquita, no sabe, yo estoy ocupada y empieza a hablar y yo estoy metida acá. Y cuando ella, mamá, no sé qué, yo la miro y no sé qué me estaba diciendo. ¿Qué me toca hacer? ¿Sí? Pues ponerme el propósito de llegar a la casa, no voy a coger el celular. Primero voy a escucharla y cojo el celular, me encierro en el baño con tranca y ahí miro el celular para evitarle a ella que viva el cuadro que mientras que me está hablando, me está viendo siempre pegada el celular. Esto es algo que está afectando mucho a nuestros hijos. Es una conducta que está generando huellas neuronales. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? A ser consciente cuáles son esas conductas que están haciendo heridas en ellos para poder generar estrategias para poderlas manejar. Yo tengo que revisar el celular, pero entonces tengo que decir en qué momento es más óptimo revisarlo para evitar como ese cuadro de desatención a nuestros chiquitos que es tan grave y que para todos es demasiado difícil. A mí me tocó poner temporizador en Instagram, o sea, me tocó poner temporizador porque si no se le va a uno la vida, se le va a uno el tiempo. ¿Ya? Bueno chicos, feliz día.